Yo vengo del Ayuntamiento de Rivas también, soy el jefe de Servicio de Medio Ambiente y Movilidad y voy a hablar, con el permiso de José, de otro mundo totalmente diferente, que es el mundo del compostaje doméstico y comunitario. Nosotros hace ya un montón de tiempo empezamos a poner en marcha diferentes proyectos para hacer compost dentro de los hogares, porque entendíamos que la primera medida que hay que hacer es realmente reducir la materia orgánica que va a la red. Y lo que planteamos es empezar trabajando en la primera línea, que era el compost que teníamos en los hogares. Rivas Vacia Madrid es un municipio muy extendido en el espacio, con una gran cantidad de vivienda unifamiliar, y veíamos que teníamos ahí una potencialidad enorme para reducir el flujo de la materia orgánica que va a la basura. Empezamos a poner en marcha un proyecto que buscábamos fondos LIFE, y nos encontramos por el camino que había otros proyectos que habían recibido ya fondos LIFE, concretamente en Ogrove. Eso nos llevó a pensar que estábamos durante muchos años reinventando la rueda, contándonos cosas que otros ya han hecho. Y eso nos llevó a pensar que teníamos que crear una red estatal que tuviera un peso importante y que planteara la alternativa al compostaje doméstico como otro medio más a reducir la materia orgánica y a tratar la materia orgánica, sin que sea ni pretenda ser el único ni el exclusivo, pero sí algo importante dentro del flujo de los residuos. Composta en Red, así surgió, que era una red de entidades locales por el compostaje doméstico y comunitario, en la que lo que se trata es de reducir el origen de los residuos orgánicos y generar un compost de calidad. Un compost que, al hacerlo en el primer punto, en los propios hogares, pues al final nos estamos reduciendo de una manera importante esos camiones de basura de los que hablaba antes José, esos vertederos, esas plantas de transferencia, y podemos llegar a tener importantes ahorros, importante reducción en el flujo de los residuos. Ahí tenéis algunas fotos, algunas experiencias que están funcionando. La red se constituye con una serie de objetivos, ahí los tenéis. Dar impulso, fomentar y promocionar políticas públicas para el compostaje doméstico, potenciar la acción conjunta de todos los integrantes, apoyar nuevas experiencias, formular criterios de evaluación. Uno de los principales problemas que tenemos cuando hablamos de compost es que no sabemos exactamente qué es lo que la gente echa en el compostador y cuál es el volumen y qué es en dónde andamos. Y eso, a lo mejor, si fuéramos capaces de evaluarlo y saber lo que se puede reducir en un compostador que cada uno puede tener en su casa, a lo mejor nos llevaríamos sorpresas. De hecho, no la estamos llevando, porque ya llevamos años haciendo proyectos de investigación en diferentes puntos del Estado español, y la verdad es que se reduce bastante más de lo que se cuenta o de lo que se piensa. Nos hemos planteado también establecer contactos con otras redes similares. Hay redes de este estilo y proyectos de compostaje en red en toda Europa. Hay una conferencia internacional de compostaje que este año ha sido en Inglaterra y que se celebra periódicamente. Y en esa línea seguimos, buscamos líneas de financiación. Es un poco nuestros objetivos generales. Esas son las actividades que venimos desarrollando. Este año pasado hicimos el 6º seminario, que fue en Pontevedra. Y en este año, en el mes de octubre, haremos, al que estáis invitados, un seminario en Hernani. La idea es, ya veis, ha sido en Pamplona, Barcelona, Madrid, Vitoria, Granada, Pontevedra y Hernani. Todos intentamos ir a diferentes comunidades autónomas para que diferentes municipios o entidades locales se puedan incorporar a la red. De hecho, de este último seminario se nos ha incorporado el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, la Diputación de Pontevedra y gente que está haciendo compost ya de una manera bastante organizada. Por ejemplo, en Pontevedra nos enseñaron un ejemplo de toda una comunidad grande en la que hay un hospital, en la que hay un centro educativo, en la que hay un montón de gente viviendo allí, incluso población residente. Toda la materia orgánica han quitado los contenedores de la calle y la hacen compost que utilizan in situ, con todos los restos de comida, cafetería, restaurante, podas. Hacen un compost de calidad que utilizan para abonar toda la jardinería que tienen dentro de la ciudad escolar. Es una especie de ciudad escolar educativa y a la vez sanitaria. Otra de las cosas que hemos puesto en marcha es intentar plantear cuál es la situación del compostaje dentro del Estado español. Hicimos una publicación, un libro que os lo podéis descargar gratuitamente en la red. Está un poco desactualizado porque fue el 2012 y nos permitía entender qué era lo que pasaba con la legislación, quién promovía este tipo de cosas, qué relaciones había, qué tipos de propuestas de compostaje a lo largo de todo el Estado.
como eso se nos quedó anticuado, ahora tenemos otra herramienta, que es una herramienta informática, que es la Compostpedia, donde pretendemos que todas las experiencias de compostaje estén ahí reflejadas. Por cierto, si alguien tiene una experiencia de compostaje, os remito a que podéis incluirla ahí, porque muchas veces el problema es que se ha tomado como algo educativo meramente en un colegio y no como una alternativa de gestión de residuos o como otra propuesta de reducción de residuos. Entonces, muchos municipios sabemos que están haciendo compostaje, pero de una manera dispersa, con 2, 3, 4 compostadores, y nos falta información para ponerlo encima de la mesa. Porque de hecho nuestra idea es, tenemos relaciones continuas con el Magrama, vienen a todas nuestras jornadas, participan. En la ley de residuos se habla de la obligatoriedad de introducir el compostaje doméstico y comunitario, se habla hasta de porcentajes y, sin embargo, como no hay cifras, todavía se piensa que el compostaje doméstico es algo residual, algo educativo, algo relacionado con la educación ambiental y no relacionado con la auténtica gestión de residuos, como sí pasa en otros municipios, como ha contado antes Alodia, creo que ha sido, el tema de Flandes, el tema de Flandes. Bueno, hay en otras ciudades de toda Europa donde es una alternativa real que está funcionando. En este sentido, se supone que las comunidades autónomas deben garantizar que antes de 2020 un 50% en peso de los residuos puedan reutilizarse o reciclarse. Ahí tenemos los biorresiduos. Y cuando salen los biorresiduos, como veis, que era lo que os comentaba antes, hay una parte importante que debe ir dedicada al compostaje doméstico y comunitario. Es decir, por ley estamos forzados a esto. Y más si tenemos en cuenta que ya no se considera compost aquel que no ha sido separado en origen. Es decir, ¿qué pasa? Que todas esas grandes instalaciones de residuos, de tratamiento de residuos que se han hecho, todas esas plantas, ecoparques, que contaba Senda Rubia antes por allí, todo ese tipo de situaciones en las que llega la materia orgánica mezclada, ya no es un compost, ya no se puede utilizar para abono, porque eso es lo que dice la legislación. De hecho, ahora hay un problema importante pues con ecoparques de Cataluña, con diferentes problemas, porque hemos recogido la materia a veces no separada y cuando queremos sacar, lo que dice la ley es que eso es un bioestabilizado, no es un compost. Y sin embargo se está utilizando como compost. Tenemos ahí un problema que ni siquiera hay un debate entre comunidades autónomas y el Ministerio para ver cómo se utiliza ese tema, qué solución se le da. Bien. El compost es una enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio importante, porque la gente que se cree que esto es un tratamiento anaerobio, que te va a generar problemas, que te va a generar olores. Si eso se hace bien, es aerobio, termófilo, con buen olor, se recoge separadamente, mejora el suelo, está de acuerdo con la legislación, es decir, que no tiene ningún tipo de problema. Y la importancia para nosotros del compostaje doméstico y comunitario es que se genera in situ. Es decir, si tú lo generas y lo tratas in situ, evitas que los residuos viajen. Es verdad que hay algunas experiencias, como la experiencia que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Madrid, o otra experiencia que estabais comentando antes en Alcalá de Henares, que se pretendía llevar a huertas urbanas. El exceso de materia orgánica que existe en los hogares, al final lo que estás haciendo muchas veces es desplazar los residuos. Es, desde nuestro punto de vista, mucho mejor que tú compostes. Es decir, que tú tengas unas compostadoras en un bloque de edificios que normalmente son, muchos de ellos son manzanas cerradas, en las que tú tienes un jardín, en las que normalmente tienes un portero o un jardinero que se encarga de esas cosas. Si tú pones ahí una compostadora, compostas y lo utilizas in situ, evitas que los residuos viajen, que es uno de los principales problemas, no solamente por mejorar la gestión, sino por reducir la huella de cambio climático y porque al final lo que estás haciendo es, muchas veces, vale más el collar que el galgo. Entonces, pensemos un poco este tipo de proyectos porque a lo mejor es más interesante que los residuos se queden y se traten in situ. Y el compostaje, o bien mediante composteras o bien mediante lombrices, funciona. Yo os pongo el ejemplo donde trabajamos nosotros en Rivas, de donde vengo yo, tenemos como 1000 y pico compostadoras puestas, de las cuales 300 son de viviendas en altura, con lombriz roja californiana, y está funcionando perfectamente, ¿eh? Y la gente tiene sus lombrices en el salón o en la terraza, les da de comer y tiene un compost de calidad perfecto. Es decir, que hay alternativas al compostaje cuando se habla de vivienda en altura que pueden ser importantes y que no necesitan que recojamos esa materia orgánica y la llevemos a otro sitio donde nos ha producido. El compostaje comunitario frente al compostaje doméstico, la ventaja que tiene es que tiene un valor social. Se trata de áreas de aportación donde es también otra alternativa cuando no se tiene espacio suficiente.
Si tú lo que haces es estableces una zona de acopio, la gente puede llevar ahí su materia orgánica en colegios, en urbanizaciones, asociaciones, colectivos, se comparte el espacio, se comparte una actividad y se colabora con la conservación del medio ambiente, con lo cual tiene un valor añadido. De hecho, las estadísticas nos dicen que aquel que empieza a compostar empieza a reciclar otro tipo de cosas. Es decir, aquel que antes lo mezclaba, cuando se da cuenta que retira la materia orgánica, en nuestras viviendas ves que se incrementa la tendencia a reciclar otro tipo de cosas, como el vidrio, como los envases, como otro tipo de elementos. Aquí me voy a basar en un estudio que tienen Amigos de la Tierra hecho. ¿Ves, Alodia, que sí que te iba a citar? En ese estudio, es un estudio de recogida selectiva de la puerta al compostaje. La calidad del compost depende de los sistemas de recogida que se lleva a cabo. Entonces, ellos valoran, veis, la calidad del compost sube y la cantidad de impropios sube hacia arriba, la cantidad de impropios asciende hacia abajo en función de lo que estemos haciendo. Si hacemos compostaje comunitario directo, la calidad del compost es mejor. Si hacemos puerta a puerta, sería el segundo paso en el que la calidad del compost sigue siendo bueno. Quinto contenedor con llave, en el que solo participen quienes lo desean y disponen de una llave para abrir el cubo, baja la calidad del impropio, la calidad del compost y incrementa la cantidad de impropios. El método húmedo seco pues estaría en el eslabón penúltimo. Y el quinto contenedor abierto, aparecen una barbaridad de impropios y parece como que es un sistema que está caminando hacia la desaparición. Precisamente ya se ha dicho aquí, porque lo importante es si vas a recoger, si al final apuestas por una recogida de materia orgánica separada, la tienes que controlar, porque si no, no tienes un compost de calidad. Al final lo que tienes es todo mezclado. Tienes un sexto contenedor sin mucho más allá. Según los datos que tenemos de nuestra encuesta, en 2012 existían 115 municipios con experiencia de compostaje comunitario en 7 comunidades autónomas. Habéis un poco cómo aparece dividido. Fundamentalmente aquí los pioneros siempre han sido tanto los catalanes como los vascos, entendiendo en un sentido amplio en la región histórica del País Vasco y Navarra. Hay alguna experiencia, en Madrid tenemos algunas experiencias que cada vez se van incrementando. En Galicia han dado un empujón muy fuerte, en Asturias ya hace años que están con ello y en Andalucía están también impulsándolo de una manera activa. Tipos de proyecto, muchos son educativos, de los compostaje comunitario, me estoy refiriendo, son educativos, son en un colegio, son en una organización, que eso es un problema. La herramienta de gestión de los residuos orgánicos muchas veces está combinada con otras. Quiero decir que yo no estoy diciendo que es que con el compostaje se solucione todo el problema de la materia orgánica, pero en algunos casos sí, y ahora lo vamos a ver. En algunas comarcas rurales de Cataluña funciona como recogida única, sin que exista un contenedor de recogida de materia orgánica, son simplemente compostaje. En otros casos, como es el caso de Pamplona, Hernani, el Consorcio de Residuos de Navarra, en Álava, en Allariz, en Pontevedra, en muchos sitios es una herramienta combinada a otras plantas de compostaje de mayor tamaño u otros sistemas de recogida. Pero en algunos municipios, y esto es un poco un dato curioso, en algunos municipios funciona. Bueno, estos son los ejemplos de la reducción de los residuos orgánicos en diferentes muestras de compostaje. Eso es arriba a la izquierda, eso es un compostaje comunitario en donde los vecinos llegan a una zona central, echan sus residuos, el ayuntamiento se encarga de triturarlo, mezclarlo, el estructurante con la materia orgánica y sacar un compost de calidad, donde hay un cartel que informa y el nivel educativo suficiente para que la gente no lo vandalice y aquello funcione y puedan aportar y sacar un compost interesante que, como veis, las compostadoras están en a ver, funcionará el señalador, en esta parte de aquí. Ahí están las compostadoras, es un espacio interesante, eso están trabajando con muchas comunidades, en Malizarbe, en la propia Pamplona, en 1000 sitios están funcionando y están consiguiendo una reducción del 25% del total de los residuos orgánicos. De hecho, en el Plan de Residuos de Navarra tienen un objetivo planteado de reducción de residuos orgánicos a través de compostaje doméstico, exclusivamente, y comunitario. En Allariz, que es, como sabéis, un municipio de Orense, de la provincia de Orense, han llegado, y llevan poco tiempo en esto, han llegado ya a una reducción del 20% de los residuos orgánicos. En Hernani tiene una reducción del 25% a través de esas casetas que están situadas en los parques públicos, en donde los vecinos pueden decidir, pueden optar si hacen una recogida puerta a puerta o si compostan directamente.
Los vecinos que se incluyen en este proyecto tienen su tarjeta, entran, hacen su compost y luego lo recogen y lo llevan a su domicilio. Hay algunos ejemplos de plantas de compostaje mucho más rupestres o mucho más domésticas que las grandes plantas. Este es un ejemplo. En Boadella y Les Escuales son microplantas. El tamaño aquí sí que importa porque reduce de una manera importante los costes. Lo que hacen es tener una población de 241 habitantes en una nave, hacen una producción anual de bioresiduos 180 toneladas, 70% proceden de los grandes productores y generan una planta de compostaje comunitario y municipal, en la que veis, bueno, pues es una cosa parecida a lo que tenemos aquí en Migas Calientes, pero de una manera mucho más artesanal, pues, al final con palas, con excavadoras, y permite que con un trommel de afinamiento, al final lo que consiguen es que están reduciendo de una manera muy importante, tratan toda la materia orgánica del municipio así, con un proyecto de compostaje en pequeña planta. Estamos hablando de 241 habitantes. Pero es que la Comunidad de Madrid, y es el tema del que hablábamos aquí, no solo está Madrid, ciudad, y la corona periférica de las grandes entidades metropolitanas, tenemos núcleos rurales, tenemos poblaciones que este tipo de cosas también pueden acceder. Otro ejemplo, el compostaje doméstico y comunitario comunica forma de gestión de los residuos. Si os dais cuenta, ahí en la isleta de contenedores del Consell Comarcal de Berguedà, el compostador comunitario sustituye al contenedor de recogida de materia orgánica, que no hay. En una zona de montaña donde es difícil el acceso, se han ahorrado llevar camiones de recogida de basura y lo que hacen es aportar mediante compostaje comunitario, poner compostadoras, triturarlo, trabajarlo el propio ayuntamiento, y al final lo que consiguen es que no se recoja la materia orgánica, es decir, ya no hay materia orgánica que sale del municipio, toda la materia orgánica se queda dentro del ciclo. Ahí tenéis más información, municipios con compostaje comunitario exclusivo, ahí los tenéis. Son todos esos municipios de Cataluña que están funcionando de esta manera. También en el Plan de Residuos de Cataluña el compostaje doméstico y comunitario tiene un peso específico y tiene unos objetivos, cosa que en el plan nosotros hemos alegado, el Plan de Residuos de la Comunidad de Madrid, el primer borrador de plan y de proyecto, en ningún momento simplemente cita lo que dice la ley, pero no desarrolla ninguna alternativa, ni métodos de financiación, ni vías, ni porcentajes, ni cuánto, ni obligaciones a los ayuntamientos, nada por el estilo. Todo es, pues el compostaje doméstico y comunitario debe existir, pero debe existir, pues como debe existir otros, pues como sabemos que existe el aire, pero eso no significa que vayamos a tener un aire de calidad, pues esto es lo mismo, ¿no? Y nada más, quería un poco reflexionar, así es como que el compostaje da mucho juego, el compostaje doméstico y comunitario, tiene mucho espacio por trabajar, y invito a los representantes del Ayuntamiento que estéis aquí a que os suméis a la red porque estamos aunando fuerzas para que sea una alternativa real. Y muchas gracias.